Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Leonel Salmerón Leal y en esta sección vamos a platicar un poco acerca de la identificación de los depósitos de los lentes de contacto, así como de los diferentes sistemas de mantenimiento que estos tienen. La finalidad de esta sesión es que podamos identificar los elementos más importantes para poderle dar a nuestros pacientes la mejor alternativa con el uso de los lentes de contacto y poder disminuir la complicación que estos pudieran llegar a tener. Sabemos perfectamente que un lente de contacto, por el simple hecho de estar en contacto con nuestros ojos, puede llegar a tener diferentes tipos de contaminantes y esto puede llegar a disminuir la vida útil de los lentes de contacto. Por tal razón, es necesario entender cuáles son las características y el objetivo de un sistema de mantenimiento. En primer lugar, recordemos que el uso normal de un lente de contacto por sí mismo va a propiciar un desgaste. Ese desgaste eventualmente va a alterar los parámetros de los lentes de contacto y esa es la razón principal por las cuales los lentes deben de reemplazarse frecuentemente. También el uso y además el mantenimiento de los lentes de contacto con los sistemas de mantenimiento actuales, pues pone al lente bajo un cierto también desgaste o cierto intercambio químico y por lo tanto también va a haber algunos elementos que van a propiciar el reemplazo de los lentes de contacto. Finalmente también todos los lentes de contacto tienen contaminaciones de diferentes materiales. Por lo tanto, para asegurar que la persona pueda utilizar de manera segura el lente de contacto, es necesario contar con ciertas condiciones de asepsia e higiene para mantener los lentes y los ojos en buen estado. Finalmente, los productos que se están utilizando día a día continuamente están siendo sometidos a nuevas pruebas y a nuevos análisis con la finalidad de tener cada vez mejor desinfección, pero por otro lado, cuidar la integridad del globo ocular. A eso le vamos a llamar de aquí en adelante biocompatibilidad. Todo sistema de mantenimiento siempre va a tener un propósito y la finalidad del sistema de mantenimiento es, en primer lugar, mantener la seguridad del uso del lente de contacto. Esto significa poder utilizar el lente de contacto de una manera segura. Sin embargo, no existe un sistema de mantenimiento que pueda garantizar que es eficiente ante todo tipo de microorganismos. Es decir, todos los sistemas de mantenimiento tienen o son susceptibles a tener alguna vulnerabilidad en su defensa. Por lo tanto, se disminuye la posibilidad de alguna complicación, mas no se elimina por completo. Adicional a esto, si no se siguen los procedimientos adecuados o si el paciente no recibe la instrucción apropiada por parte del optometrista, esta situación evidentemente va a incrementar el riesgo en la seguridad. Número 2. Tenemos como objetivo mantener una salud ocular en buen estado. No solamente no queremos que nuestro lente de contacto vaya a causarnos algún problema por contaminación, sino que además de eso, no queremos que nuestra solución vaya a causarnos algún problema de toxicidad, porque una cosa es tener una complicación por alguna bacteria, por algún residuo, etcétera, y otra cosa es tener una complicación a consecuencia de la solución. Y número 3, necesitamos tener un lente de contacto, además de que esté en buen estado, acondicionado. Eso significa mantenerlo en condiciones óptimas de confort, de visión y además de seguridad. Esa es la finalidad de un sistema de mantenimiento. Todos los sistemas de mantenimiento van a tener ciertas características fundamentadas en algunas reacciones. Por ejemplo, sabemos que los lentes de contacto pueden llegar a contaminarse y esto puede ocasionar algún problema físico en la reacción del ojo. Además, las soluciones deben de tener o deben de garantizar que sus componentes químicos no van a afectar de manera importante la integridad de los tejidos oculares. Eso significa que pudiera llegar a tener una cierta susceptibilidad alguna persona, pero los componentes que se eligen tienen que ser de baja reacción hacia ese tipo de tejidos.
Aún con esto, sabemos que cada persona es independiente y cada persona reacciona de manera diferente. Por lo tanto, podríamos llegar a tener una persona que a unos determinados componentes no sea candidato y a otros componentes sí lo sea. Por lo tanto, no se podría establecer un sistema de mantenimiento como único para todos los pacientes. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos puede reaccionar de manera diversa. Los agentes contaminantes, que de aquí en adelante los vamos a denominar depósitos, pueden ser de varios tipos. Específicamente, vamos a hablar de dos. Número uno, los agentes patógenos y número dos, los agentes no patógenos. Por ejemplo, los agentes patógenos son aquellos que pueden llegar a potencializar o incluso a generar un problema de infección, ¿de acuerdo? Un problema que puede ser considerado como patológico. Dentro de los agentes patógenos más importantes tenemos a los virus, que como sabemos no son organismos vivos. Los virus son sustancias que pueden llegar a utilizar a una célula como medio de transporte para ocasionar alguna infección o para propagarse e incluso reproducirse. Podemos llegar a tener también a las bacterias. Las bacterias como tales ya son organismos, ya tienen vida propia, ya tienen medios de locomoción, pueden llegar a afectar a otras células, incluso pueden llegar a adaptarse a ciertos sistemas. Van a depender generalmente del tamaño que éstas tengan para poder identificar un daño específico. Pueden alojarse con mucha facilidad en cualquier falta de integridad estructural del lente de contacto, como por ejemplo una fisura, una raya, una despostilladura, y por lo tanto pueden llegar a complicarse en la eliminación. Ese es uno de los motivos también por los cuales se debe de reemplazar un lente de contacto. Con el uso, todos los lentes de contacto van a sufrir algún tipo de daño y cualquier tipo de daño puede ocasionar que las bacterias y los virus puedan alojarse en ese lente de contacto y eso puede dificultar la eliminación de los mismos. Por lo tanto, el reemplazar el lente de contacto continuamente se va a volver un factor muy importante. Para poder eliminar a las bacterias con cierta facilidad, es muy importante que se empleen factores químicos, como por ejemplo bacteriostáticos o bactericidas, o por ejemplo también los factores térmicos, que eso solamente se hace en los lentes de contacto blandos y cuando están nuevos. Todos los lentes de contacto blandos, cuando salen al mercado por primera vez, son esterilizados para garantizar que esos lentes están libres de cualquier tipo de patógeno. Tenemos otro componente que son los hongos. Los hongos son más difíciles de localizarse en los lentes de contacto, pero desafortunadamente, una vez que un hongo ha afectado un lente de contacto, es muy difícil poderlo erradicar por completo del lente de contacto. Tan solo pensemos en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, es muy difícil poder eliminar los hongos y eso se debe a que estos echan raíz dentro de los organismos en los que se encuentran. En el lente de contacto tampoco es la excepción. Una vez que un lente de contacto ha sido afectado por hongos, pues podríamos nosotros eliminar el hongo superficialmente, pero si la raíz ha llegado a la matriz del lente de contacto, prácticamente no hay sistema que pueda erradicar la raíz. Por lo tanto, cuando un lente de contacto es infectado por hongos, la mejor alternativa es reemplazar el lente de contacto completamente. Otros elementos que podrían afectar al lente de contacto y que por cierto son familiares o son derivados de los hongos, pueden ser también las levaduras, puesto que estas, aunque no echan raíz y aunque son de mayor tamaño, se pueden identificar fácilmente, pero también se propagan y pueden llegar a ocasionar daños en el tejido. Por lo tanto, también es un tipo, al ser un tipo de hongo, es necesario reemplazarlos. Y finalmente, los más peligrosos de todos estos agentes patógenos son los protozoarios, porque los protozoarios ya representan como tal un parásito, un organismo que no solamente puede llegar a causar una infección, sino que además va a lastimar o a consumir el propio tejido. Por esa razón, estos elementos son muy importantes de erradicar de los lentes de contacto.
Bueno, dentro de los microorganismos más importantes que pueden llegar a afectar a los lentes de contacto, tenemos aquí una lista de los más importantes: la Pseudomonas aeruginosa, el estafilococo dorado, la Escherichia coli, la Candida albicans, la Niger, que es un parásito que incluso hay algunos estudios donde se habla que si estos parásitos entran por la nariz, pudieran llegar incluso a ocasionar la muerte de la persona. Y también tenemos la Cantamoeba, entre muchos otros. Dentro de los sistemas de mantenimiento, uno de los elementos también que tenemos que cuidar de poder eliminar con ellos son los agentes no patógenos. Los agentes no patógenos son producidos específicamente por nuestras lágrimas, o también es parte de una biología incluso tanto de nuestro ojo como de nuestra lágrima, o incluso del mismo sistema de mantenimiento. Los elementos más importantes son las proteínas. Como sabemos, nuestra lágrima tiene más de 493 diferentes proteínas y todas ellas tienen una función específica en el ojo. Y esas proteínas tienen cargas. Las cargas que pueden llegar a tener las proteínas pueden adherirse al lente de contacto dependiendo también de la ionicidad que éste tenga. Por lo tanto, es muy importante también remover las proteínas, ya que las proteínas pueden encontrarse de dos maneras. Una proteína nativa, que es cuando está, digamos, fresca. Una proteína nativa tiene como acciones varias, dependiendo de cuál sea la proteína. Por ejemplo, inmunología, por ejemplo, nutrición, por ejemplo, desinfección incluso puede llegar a afectar a ciertas enzimas que pueden llegar a causarnos más depósitos en los lentes de contacto. Desafortunadamente, cuando una proteína ya no está nativa, es decir, cuando se desnaturaliza, significaría como si se muriera. No, claro, no se muere porque la proteína no es un componente vivo, pero una proteína desnaturalizada ya no tiene ninguna función. Lo malo es que se puede llegar a pegar a los lentes de contacto y paulatinamente podría ocasionar nubosidad en el lente y por lo tanto disminuir la agudeza visual. Adicional a esto, puede llegar a haber otros elementos que puedan pegarse a esas proteínas desnaturalizadas y por lo tanto la contaminación del lente puede llegar a ser sumativa. Tenemos también los lípidos que son ciertas cargas o ciertas partículas que tiene nuestra lágrima que esencialmente flotan sobre la lágrima para poder disminuir la posibilidad de evaporación de ella, pero también los lentes que son de alto contenido de agua se pueden llegar a contaminar de ciertos lípidos y esto, además de que va a disminuir la humectabilidad de la superficie, también puede llegar a ocasionar mala visión en el usuario. Tenemos los depósitos de calcio también. Como sabemos, nuestra lágrima tiene calcio y uno de esos elementos se puede llegar a pegar. ¿Por qué? Por evaporación. Cuando nosotros parpadeamos y abrimos los ojos, se puede llegar a evaporar la lágrima, pero las sales quedan ahí. Y esas sales se pueden llegar a pegar a las superficies de los lentes, disminuyendo, por tanto, el confort y la visión. Otros elementos que pudieran llegar a ser un poquito ya no tan naturales, puede ser el óxido. Por ejemplo, si llegáramos a tener a una persona que se le incrustó una rebaba en el lente de contacto, bueno, pues qué bueno que fue en el lente de contacto y no en la córnea, pero si esa rebaba pasa ahí mucho tiempo, se va a empezar a oxidar y esos óxidos, además de que pueden llegar a tener ciertas complicaciones en los tejidos, pues van a teñir el lente de un color marrón, que además pues no es agradable y si son muchos, podríamos llegar a tener algunos elementos de disminución de confort o de agudeza visual, etcétera. Y puede llegar a haber otros elementos que son muy diversos dependiendo del entorno del paciente. Por ejemplo, el smog, el uso de cosméticos, el uso de cremas, el uso de lacas, por ejemplo, en aquellas personas que se dedican a pinturas con aerosol, vapores, etcétera, o también dependerá de la actividad, si es un químico, un chef, etcétera, etcétera. Bien, pues, ¿cuál es la esencia de una solución o cuál es el objetivo de tener diferentes acciones? Bueno, primero, una solución químicamente debe de ser una sustancia que permita la incorporación de otras. Anteriormente había sustancias específicas. Por ejemplo, había soluciones desinfectantes, había soluciones lubricantes,
Había soluciones para poder enjuagar el lente de contacto que eran soluciones salinas. Había soluciones desproteinizadoras. Había incluso, en algún momento se llegaban a comercializar pastillas de sal para que se pudieran disolver en una cantidad de agua y tuvieran la salinidad requerida. Sin embargo, el problema que había con tantos productos es que resultaba mucho más difícil para el paciente poder seguir las instrucciones, porque podría llegar a confundir el orden en el que se utilizaba cada una de ellas, y esto era un factor muy importante. Así pues, se ha pensado mejor en tener sistemas más simples, más simplificados, que permitan al usuario tener menor posibilidad de error. Desde luego, no es igual el uso de una solución específica, pero al disminuir la posibilidad de errores, resultan más convenientes para el usuario. Por lo tanto, las soluciones actuales son llamadas soluciones multipropósito. ¿Por qué? Porque cumplen con una cierta acción microbiana, porque permiten también ser soluciones que pueden no contaminarse por sí mismas en un determinado tiempo, porque permiten también el acondicionamiento de un lente de contacto y mejorar sus características de desempeño. Y también disminuyen los niveles de toxicidad de los tejidos con la finalidad de ofrecer sistemas que sean biocompatibles. Por lo tanto, para que una solución pueda considerarse como una buena solución, necesita cumplir con varias cosas. Primero, necesita ser fácil de entender por el paciente para que haya un mejor cumplimiento. Necesita tener una buena compatibilidad o biocompatibilidad para que sea benéfica para los tejidos, o por lo menos que no los lastime y que sea eficaz en la cuestión de desinfección. Asimismo, debe de brindar un buen nivel de comodidad hacia el uso del lente de contacto y finalmente debe de proveernos de un lente de contacto que esté en condiciones salubres para no causar complicaciones. Dentro de las soluciones existen diferentes componentes químicos y cada uno de ellos tiene diferentes funciones o diferentes estrategias. Por ejemplo, las soluciones para lentes de contacto tienen una concentración de sales, es decir, cloruro de sodio, y estas concentraciones deben de estar muy similar al 0.9% que tienen nuestras lágrimas, con la finalidad de no sobrehidratar o de no deshidratar el tejido circundante. También deben de contar con preservadores o agentes quelantes. Los preservadores o los agentes quelantes son soluciones que van a mantener a la solución en buen estado, es decir, la solución debe de tener ciertas barreras para que si llegase a entrar un microorganismo, este no pueda contaminar la solución o más bien no se puedan reproducir los microorganismos dentro de la solución. Por esa razón es que una vez que la solución es abierta, tiene un periodo de vida más corto. Cuando la solución está sellada, puede llegar a durar hasta 3 años sin afectarse física o químicamente. Pero cuando la solución ha sido abierta, esos agentes preservadores que pudieran llegar a captar algún microorganismo actúan y por lo tanto una vez que actúan se neutralizan y ya no son eficientes para seguir utilizando esa solución de manera segura. Otro elemento que tienen las soluciones son los agentes limpiadores. Un agente limpiador es aquel que va a remover los agentes de gran tamaño, como la grasa, el polvo, los cosméticos, etc. Generalmente los limpiadores son conocidos como surfactantes o tensoactivos o detergentes, los cuales van a romper la tensión superficial del agua para poder eliminar con mucha más eficiencia a esos elementos de gran tamaño. Dentro de los agentes limpiadores tenemos 3 tipos de agentes. Agentes catiónicos, que son agentes de cargas positivas, agentes aniónicos, que son agentes de cargas negativas, o incluso hay algunos agentes anfotéricos que van a interactuar con el pH de la solución para poder eliminar a estos elementos sin la necesidad de mover sus cargas. ¿Cómo actúan estos elementos? Bueno, aquí tenemos varios ejemplos. Bueno, un ejemplo concreto. Aquí tenemos algunos elementos surfactantes. Esos elementos que parecen como si fueran globos son los elementos presentes en la solución. Y estos elementos que están aquí pareciera que son los elementos que están pegados a los lentes de contacto. Es decir,
los depósitos. Claro que estos son de gran tamaño. Los agentes surfactantes, en una primera instancia, empiezan a rodear estos elementos, esos cuerpos, con la finalidad de desprenderlos del lente de contacto. Una vez que estos elementos han sido rodeados por estos agentes surfactantes, son eliminados y encapsulados. Uno de los agentes surfactantes más utilizados es la poloxamina, la cual, además de remover con más eficiencia los lentes de contacto, es un lubricante muy eficiente. Otros elementos que tienen las soluciones son los agentes buffer. Un buffer es un sistema que sirve para mantener equilibrado el pH y tratar de hacer que se parezca más a la lágrima. Sin embargo, hay algunas soluciones que pueden llegar a tener sus pHs más ácidos o más básicos dependiendo de las necesidades del especialista. Por ejemplo, hay soluciones que tienen pHs aproximadamente de 7.5, muy buenas para un pH normal, porque el pH de la lágrima normal es de 7.4 a 7.6. Pero si llegáramos a tener a una persona que tuviera su pH ligeramente ácido, eso significa que es menor el número, que pudiera llegar a ser un pH de 7 o de 6.5, pues esta solución no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque el pH no va a coincidir. Lo ideal es que tengamos una solución que coincida el pH. De igual manera, hay soluciones que son ligeramente alcalinas, que podríamos llegar a tener una solución que tenga su pH de 7.8 o de 8. Para esos casos hay soluciones que tienen un poco de basicidad con la finalidad de brindar una alternativa para estas personas. Otro componente de las soluciones son los agentes de viscosidad. Un agente de viscosidad sirve para poder disminuir la fricción del lente de contacto con los tejidos, y esto va a tener como resultado un mayor confort en el uso de los lentes. Otros elementos que también cobran gran importancia son los agentes desinfectantes. Los agentes desinfectantes son muy variados dependiendo de cada laboratorio, pero la idea de esos agentes desinfectantes es eliminar a la mayor cantidad de microorganismos posibles sin afectar el tejido corneal o todo el tejido del segmento anterior. Además, debe de permanecer estéril durante su etapa de empacado, ya que cuando está en contacto con algún microorganismo, actúa y por lo tanto una solución que ya actúa contra un microorganismo se neutraliza. Por esa razón es muy importante que cada vez que un lente de contacto se haya desinfectado, sea necesario retirar el 100% de la solución y utilizar una solución nueva y fresca con la finalidad de garantizar la desinfección correcta del lente de contacto. Hay una gran cantidad de bacterias por las cuales se puede hacer desinfección, pero la FDA ha elegido una colección de 5 microorganismos llamada la American Tie Collection Culture, en la cual se puede desinfectar de manera importante un lente de contacto, pero debe de ser eficaz contra estas bacterias. Si es eficaz contra estas bacterias, significa que puede ser también eficaz contra muchas otras, aunque recientemente se ha demostrado que hay algunas bacterias que no están en esta colección y que pueden llegar a sobrevivir a algunas soluciones. Eso lo platicaríamos en otra sesión donde ampliaríamos este conocimiento. Pero la idea de tener a estos 5 microorganismos es tener tanto bacterias gram positivas y bacterias gram negativas, así como algunos microorganismos del reino fúngico, es decir, hongos. Cuando una solución sale al mercado, lo ideal es que pueda llegar a destruir elementos de esta colección americana de microorganismos. Y para ello se utilizan algunos elementos de desinfección, como por ejemplo los agentes cuaternarios. Los agentes cuaternarios, como el cloruro de benzalconio o la clorhexidina, pueden tener repercusión importante en este tipo de bacterias y en estos tipos de hongos, sin afectar de manera grave a los tejidos. Otros elementos que pueden llegar a utilizarse son los alcoholes, como el clorobutanol. Como alguno de ellos puede llegar a tener grandes elementos de desinfección muy similares a los cloruros de benzalconio,
Lo malo con estos componentes, como los alcoholes, es que sus pH son ligeramente ácidos y eso puede llegar a producir ardor en algunas personas, especialmente en las que tengan el pH normal o ligeramente básico. Otros desinfectantes importantes son los agentes mercuriales, como el timerosal. El timerosal era un excelente desinfectante. Desafortunadamente, era un elemento que era muy agresivo con los tejidos oculares y por lo tanto ya no se utiliza en la actualidad. Otros elementos también penimercuriales son los ácidos. Algunos ácidos, como por ejemplo el ácido bórico o el ácido ascórbico, también ejercen una acción bactericida contra los elementos contra los microorganismos que pueden llegar a adherirse a los lentes de contacto. Finalmente tenemos algunos de los mejores desinfectantes que hay, que son los oxidantes, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, el cual tiene en su composición una gran cantidad de oxígeno y el oxígeno como tal oxida las membranas de los microorganismos y por lo tanto los elimina. Déjenme decirles que a manera personal el peróxido de hidrógeno es muy eficiente, es muy eficaz. El único problema que hay es que pudiera llegar a haber alguna reacción adversa si no se maneja con mucho cuidado. Por esa razón, cuando se determina utilizar el peróxido de hidrógeno, debe de garantizarse que el paciente ha comprendido perfectamente cómo utilizarlo, ya que de no hacerlo sí puede llegar a haber alguna complicación con el uso inapropiado de la solución. En la actualidad, el peróxido de hidrógeno es el mejor desinfectante de todos. Desafortunadamente, por la cultura que pueda llegar a tener el paciente en la utilización de productos, es un producto que causa temor a los profesionales, sin embargo, es un excelente desinfectante. Dentro de los sistemas de peróxido existen dos tipos de sistemas. Sistemas de un paso, es decir, un sistema donde se coloca un lente de contacto en una canastilla y la canastilla trae un anillo de aluminio neutralizante de esa solución y simplemente se colocan los lentes, se cierra, se deja un espacio de 6 horas para que se neutralice la solución y al final de ese proceso puede colocarse el lente de contacto sin ningún problema. Pero también existen los sistemas de 2 pasos, que para mi gusto ese es muy bueno, porque el sistema de un paso, con el paso del tiempo, valga la redundancia, el anillo de platino que se emplea va perdiendo eficacia cada vez y por lo tanto la concentración del peróxido de hidrógeno no llega a neutralizarse perfectamente después de un tiempo. En cambio, con los sistemas de 2 pasos, se utiliza una tableta nueva cada vez y no se tiene ese riesgo. Lo único que sí hay que asegurarse es que cada vez que se utilice se tiene que agregar una tableta nueva y si no se hace esto, la solución no se neutraliza y el peróxido de hidrógeno cuando no se neutraliza puede llegar a ocasionar quemaduras importantes en los tejidos. Otro elemento utilizado del que ya hablamos hace un momento es la poloxamina. La poloxamina también tiene ciertos agentes, ciertos elementos que van a propiciar la limpieza de los lentes de contacto, como lo hemos mencionado hace un momento. Y por otro lado, existen algunos otros elementos que pueden ayudar a desproteinizar un lente de contacto. Tal es el caso del Hydranet. El Hydranet, o hidranate si se dice en español, bloquea por medio de cargas positivas y negativas a las proteínas y a las sales de calcio. Generalmente, una proteína tiene cargas negativas y las moléculas de calcio tienen cargas positivas. Si las proteínas que tienen cargas negativas se adhieren a los lentes de contacto, sobre las proteínas se van a adherir partículas de calcio y sobre las partículas de calcio se van a adherir nuevas capas de proteína y así sucesivamente. Es decir, las capas de contaminantes son acumulativas. Por esa razón es que los procesos de desproteinización deben de realizarse de manera periódica. En el caso de las soluciones de multipropósito, esto es frecuentemente, es diario. Pero en el caso de los lentes de contacto rígidos, esto se recomienda hacerse una vez cada semana o por lo menos cada 15 días. Otro tipo de desinfectante, por ejemplo, el Dimed, es
el polihexametilbiguanida es un bacteriostático muy eficiente. Aquí en esta ilustración tenemos a una simulación de una bacteria. Esta bacteria puede llegar a consumir el alimento que es para las células y por lo tanto causar un daño a las células. Pero cuando se tiene la presencia de la polihexametilenbiguanida, puede llegar a bloquear los receptores de alimento de la bacteria y por lo tanto la bacteria va a morir por inanición. Esto es un elemento muy utilizado en las soluciones y lo más importante es que son elementos de baja toxicidad. Otro de los elementos que pudiéramos llegar a tener es el HAP o, como ustedes pueden ver, es un nombre un poquito difícil, hidroyaxinofosfanato, el cual también es un desproteinizante que bloquea y que además elimina a las proteínas y a las sales tanto de cloruro de sodio como de calcio Bien, pues para finalizar esta sección me gustaría simplemente recomendar o más bien recordar cómo deberíamos de dar las instrucciones a nuestros usuarios de lentes de contacto, ya sea de lentes RGP o de lentes de contacto suaves, con la finalidad de poder disminuir de manera importante la posibilidad de contaminación de estos elementos. Finalmente, quiero hacer hincapié con los sistemas de desproteinización o la limpieza enzimática, la cual ya prácticamente no se utiliza, puesto que las soluciones para lentes de contacto blandos ya tienen sistemas de desproteinización. Sin embargo, recientemente se ha lanzado un sistema de desproteinización o de limpieza enzimática en los lentes de contacto rígidos. Particularmente la marca que estoy mencionando en este caso, utiliza dos sistemas a base de dos químicos independientes, los cuales se tienen que mezclar y una vez que se ha hecho una mezcla homogénea, se colocan los lentes de contacto rígidos para esa limpieza enzimática. Esa limpieza enzimática, de acuerdo a las indicaciones del fabricante, no debe de durar más de 30 minutos, porque de lo contrario pudiera haber una decoloración de los lentes y esto no es algo deseado. Eso nos habla también un poco de la eficacia, pero también podría llegar a alterar algunos de los parámetros de los lentes de contacto. Por esas razones que se recomienda que no sean más de 30 minutos. Bien, amigos, pues esperamos que esta lección haya sido de utilidad y cualquier duda, cualquier comentario o aclaración, pues estaremos a sus órdenes para más detalles. Que tengan todos un excelente día y pues seguimos en contacto.